Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 6. Ahí vamos a estar meditando esta noche en la palabra. En esta primera parte en la que vamos a dividir esta vigilia, estos servicios, tratando de aprovechar muy bien nuestro tiempo y compartiendo acerca de elementos importantes para nuestra vida. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Dejémoslo hasta ahí. El tema que vamos a ver hoy es recordando el camino. Ese es el tema de hoy. Y es importante entender que en la Biblia el Señor nunca nos manda a ver nuestro pasado con el propósito de que el pasado nos traiga tristezas y nos traiga aflicción de espíritu. No es esa la intención de Dios. Sin embargo, hay ocasiones en las que el Señor recomienda revisar un poco el pasado para ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces hoy vamos a revisar el camino que hemos transitado por este año 2018. A ver si, hermano, no es de plano importante para nosotros que hagamos lo que Jeremías nos dice, que nos paremos en los caminos y preguntemos cuál es el camino, porque la Biblia dice con claridad que al hombre le parecen rectos sus caminos, pero muchos de los caminos que toma son caminos de muerte. El verdadero camino que trae descanso al alma es el camino de Dios. Fíjese. Pero entonces yo estaba viendo, hermano, que lo mismo le dijeron al pueblo de Israel. Allá en Deuteronomio capítulo 8, me parece, Dios le dice a Israel que recordara por dónde lo había traído el Señor estos 40 años. Usted se recuerda que Israel estuvo 40 años dando vueltas al desierto. Y durante ese tiempo, el Señor demostró a Israel su fidelidad en guardarlos, en protegerlos, en atenderlos. Y entonces yo quiero mostrarle que de la misma manera que Dios guardó y Dios proveyó para el pueblo, así el Señor provee para nosotros, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios, hermano, tiene cuidado del que llama. Ahora, no estoy diciendo que nunca pasamos por pruebas. ¿Cómo no? El creyente y el cristiano pasan por pruebas y pasan por dificultades. La Biblia dice en Proverbios: el justo a veces hasta cae siete veces, pero de todas esas caídas los levanta Dios, el Todopoderoso. Entonces yo quiero que echemos un vistazo al camino que hemos traído en nuestra vida. Y en primer lugar, quiero llevarlo a Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Y quiero mostrarle cómo Dios es fiel en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice así la palabra del Señor:
Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si hay algo importante que usted y yo debemos recordar el resto de nuestra vida, es que fue Él el que metió su mano para rescatarnos del mundo de pecado que vivíamos y que estábamos destinados a la muerte eterna. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que nadie podía salvarnos, nadie, absolutamente nadie, porque está escrito en la palabra: no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Ahora, déjeme preguntarle, ¿ya se le olvidó de Dios, de dónde lo sacó Dios? Aleluya. ¿Ya se le olvidó de dónde lo levantó Dios? ¿Ya se le olvidó de dónde, hermano, de qué fango, de qué hoyo, de qué, hermano, abismo nos sacó Dios? Porque el día que se nos olvide, entonces ese día nos empezamos a alejar de Dios. Porque el agradecido con Dios nunca se aparta del Señor. Entonces, veamos, recontemos, hermano, nuestro pasado. Estábamos muertos en delitos y pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida y vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién nos iba a dar vida a nosotros? Nadie. Pero el Señor tuvo misericordia. Bueno, pero ¿qué más? Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y 16. Revise usted si este año no el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que ha provisto todo lo que necesitábamos. Quizás no como usted y yo lo pedíamos, porque a veces no pedimos bien nosotros. Pero Dios provee todo lo que necesitamos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y 16. ¿Lo tiene, hermano? Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Oiga esto: lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Pero oiga esto: para la postre, ¿qué? Hacerte bien. A veces uno es el que no entiende por qué pasa por ciertas pruebas. A veces uno es el que no entiende por qué pasa por ciertas dificultades. Pero el Señor sí sabe y prueba los corazones para que al final, en el postrer estado, Dios pueda hacernos bien para nuestra vida. Yo les decía en alguna ocasión, les decía a los hermanos, si usted recuerda, cómo nosotros como padres a veces evitamos las cosas difíciles a nuestros hijos pensando que le hacemos bien. No los dejamos que caminen. Cuando apenas están aprendiendo a caminar, no los dejamos. Ahí estamos bien ocupados en que no se caigan, en que no se raspen. No los dejamos andar en bicicleta porque pensamos que se van a golpear, pero al final les estamos haciendo un mal, porque todo eso es necesario para que aprendan. El Señor, que es un buen padre, ¿cuántos saben que Dios es un buen padre?
nos permite que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades, porque al final Dios siempre va a hacer bien para con sus hijos. Siempre va a hacer algo bueno. Dios proveyó al pueblo de Israel allá en el desierto, proveyó de maná. No había agua, pero Dios hacía sacar agua de la roca. No había que comer, pero hacía descender maná del cielo. Cuando tuvieron otro tipo de apetito, hasta mandó a traer codornices para que comieran. Y comieron hasta saciarse, hasta reventar casi. Dios, el Dios del cielo, siempre provee para lo suyo. Déjeme hacerle una pregunta. En este año 2018, ¿te ha provisto Dios de lo necesario? Vale la pena recordar, no recordar el pasado que nos hiere, no recordar el pasado donde nos entristece. No, recuerda el pasado para ver la fidelidad de Dios. Recuerda el pasado para ver que Dios es fiel para sustentar y para proveer a sus hijos. En este año 2018, sin lugar a duda, que pasaste por alguna prueba, por alguna dificultad, pero ¿no ha sido Dios fiel para proveerte? Por eso vale la pena estar hoy aquí, porque podemos reconocer, oiga hermano, reconocer que Dios es fiel. No solamente nos dio vida eterna, nos ha provisto todo lo necesario. Y si fuera poco, hermano, si va conmigo a Jeremías capítulo 32 versículo 21, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, no lo sacó con debilidad, lo sacó con mano fuerte y poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 32 verso 21 dice: y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Con terror para con los egipcios, porque quedaron aterrorizados con todas las plagas que Dios envió. Quedaron aterrorizados cuando los alcanzó la muerte, inclusive a los primogénitos. Pero cuando Israel salió viendo la mano poderosa de Dios y la mano de maravilla del Dios de los cielos. Hoy que veía el video que nos pasaron hoy temprano de algunos hermanos, porque de plano no pueden ser todos, ¿verdad? Habrán muchos testimonios de los hermanos, pero cada uno mencionó lo que Dios hizo para él como milagros o como maravillas. Algunos sus documentos, otros fueron sanados, otros les abrieron puertas, pagados los colegios por completo. Solo Dios puede hacer esas cosas para sus hijos, hermano. Cuando Dios saca a su pueblo, lo hace con mano fuerte y con maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero vale la pena recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque al recordarlo, eso fue lo que le dijeron al pueblo de Israel: no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides por dónde has recorrido, pero Dios te ha sostenido. No te olvides que yo fui el que te di maná en el desierto. No te olvides que yo levanté la columna de fuego para que caminaras en la noche, y también subí la nube poderosa que cubría tu vida en medio del sol. No te olvides. ¿Por qué? Porque parece ser que al ser humano le es fácil olvidar las maravillas de Dios. Por eso esta noche hacemos bien en recordar, hacemos bien en ver el pasado, no para entristecernos, sino para recordar y reconocer
que Dios es fiel y sus maravillas permanecen para siempre. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, veamos uno más. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9. Voy a correr un poco porque quiero dejarle algunas cosas importantes aquí. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Quizás en este año 2018 te tocó también pasar por lo que vivió el apóstol Pablo. Querías pasar rápidamente de una situación, pero Dios no quiso que pasaras rápidamente. Quiso que pasaras la prueba despacio. Y como a Pablo quizás te dijeron 12:9 de Segunda de Corintios, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá pasado, hermano, usted este año por alguna situación en la que quería salir rápido, pero no lo hicieron pasar rápido de ahí, sino que lo hicieron pasar lento, despacio? Quizás usted y yo diciéndole: Señor, ya, sácame de esto, sácame de esta prueba, sácame de este problema, sácame, Señor, de esta angustia, sácame de esta enfermedad. Pero el Señor de repente dijo: bástate mi gracia. Como diciéndonos: no te preocupes, mi gracia es suficiente para hacerte pasar al otro lado. Pero algo va a hacer Dios: en medio de la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Cuando uno sale al otro lado de la prueba, después de un tiempo, hermano, tu alma y mi alma ha sido perfeccionada por Dios. Un poco más, Dios está obrando en nuestro interior. No salimos al otro lado después de la tormenta, después del huracán. No salimos al otro lado igual. Salimos al otro lado creyendo que a puras penas logramos salir, pero no con nuestras fuerzas, sino sabiendo que el Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros. Porque si hubiera sido por nuestras propias fuerzas, no hubiéramos salido. Por eso Pablo tuvo que entender que en medio de la debilidad, cuando tú ya no soportas, cuando tú ya no puedes, el poder de Dios se va perfeccionando en tu vida. Eso lo hizo Dios también. No todo es color de rosa. No todo parece, en el momento parece bueno, pero Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Y toda prueba que Él nos haya hecho pasar, Dios está perfeccionando nuestra vida para entrar al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay 3 áreas que son las que me interesan ver esta noche en cuanto al camino. La primera tiene que ver recordar con la fidelidad de Dios. Es la que hemos visto hoy, ahorita. Recordar la fidelidad de Dios. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha mantenido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha perfeccionado. ¿Cuántos dicen amén? Pero vale la pena meditar en el camino también, revisando qué cosas no hemos hecho bien. Porque ¿sabe usted que también de los errores se aprende? Sí. Los sabios, la gente sabia aprende de sus errores. Obviamente el que no es sabio pues sigue cometiendo los mismos errores. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos aún de los errores que cometemos. Y entonces vale la pena revisar el camino, número 1, en cuanto a la fidelidad de Dios. Usted puede decir conmigo: Dios es fiel.
¿Puede decirlo? Puede levantar su mano esta noche y decir: Dios es fiel. Cuando uno revisa su camino y ve cómo Dios ha estado ahí con nosotros todos los días, puede declarar con toda confianza y seguridad que Dios sigue siendo fiel. Pero revisemos el camino en otra área. El camino del 2018. Revisemos el camino en el tiempo o el camino que hemos desperdiciado, en el que no usamos bien las cosas. ¿Habremos fallado en cosas? ¿Habremos cometido errores? Para no volverlo a hacer este año 2019. Porque yo espero que usted esté pensando en que este año, ¿cuántos esperan que este año sea mejor? En parte se puede mejorar cuando ya no cometemos los mismos errores. Se puede mejorar en parte cuando ya no cometemos los mismos errores y las mismas fallas. Entonces revisémoslo en cuanto a eso. Vea conmigo el capítulo 18 de Mateo, en el verso 1 al 3. Fíjese que los discípulos también cometían errores. Y de repente usted y yo hemos cometido el mismo error que los discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oiga, vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis. ¿A dónde, hermano? En el reino de los cielos. Qué desperdicio de tiempo el que los discípulos hicieron. Estaban peleando por ver quién iba a ser el más grande allá en el cielo. Estaban peleando por ver quién iba a ser más famoso allá. Estaban peleando por ver quién se iba a sentar. En otro pasaje aparecen dos diciéndole al Señor: Señor, permite que uno se siente a tu diestra y el otro, ¿a dónde? A tu izquierda, Señor. Solo eso queremos. Queremos sentarnos a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué pérdida de tiempo. Aleluya. Cuando uno busca las cosas de la tierra, está perdiendo el tiempo. Cuando uno pone su mirada en las cosas de aquí abajo, ellos pensaban que era allá arriba, pero en realidad no estaban pensando allá, estaban pensando en cómo verse mejor aquí en la tierra. Estaban pensando en que los reconocieran aquí. Estaban pensando en ser mayores que los demás. Jesús, dando una enseñanza pero tremenda, llamó a un niño que estaba por ahí, seguramente pequeño. Lo llamó y lo puso en medio y les dijo: el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Como diciéndoles: dejen de andar buscando puestos allá arriba. Aprendan a ser con fe y con humildad como un niño. Porque lo que estaban haciendo era desperdiciando el tiempo. Hermano, cuando nosotros estamos peleando entre los hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. No oí amenes. Cuando usted y yo empezamos a pelear con alguien en la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Cuando nos fijamos en por qué aquel es bendecido y por qué yo no, estamos perdiendo el tiempo. Dios sabe cómo bendice a su pueblo.
Dios bendice, no dice la Biblia, hablando acerca de los dones espirituales, dice: Dios reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Dios bendice a uno como Él quiere. La bendición de uno no necesariamente es tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios es amplio y grande en bendecir. Tu bendición puede ser diferente a la bendición de otro hermano. Dios sabe cómo reparte. No pierdas tu tiempo discutiendo, peleando, queriendo ser el mayor. Pierdes el tiempo. ¿Cuánto de nuestro tiempo del 2018 se fue en eso? Aleluya. ¿Cuánto de nuestro tiempo del 2018 se fue en pensar en las cosas de la tierra? ¿Cuánto de nuestro tiempo del 2018 se fue en pelear y en discutir con otro? Vale la pena revisar el pasado para ver la fidelidad de Dios. Y ya declaramos, ya confesamos que Dios es fiel. Amén. Ahora, ¿cuántos errores hemos cometido? El pueblo de Israel cometió muchísimos. Y a raíz de su desobediencia, le tocó dar vueltas durante 40 años. 40 años perdieron su tiempo. Véalo conmigo en la escritura. Deuteronomio capítulo 1 versículo 26, hablando de Israel. Hablando de Israel, dice Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir. Oiga esto. Antes fuisteis, ¿qué dice? Rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Este texto es interesante, ¿sabe por qué? Si usted lo revisa en casa, se va a dar cuenta que ese fue el tiempo en que Dios les dijo: vayan a reconocer la tierra. Cuando mandaron a los 12 espías, y 10 de ellos vinieron diciendo: es imposible entrar a la tierra prometida. Es imposible porque hay gigantes. Hay enormes gigantes y la tierra traga a sus moradores. No entremos. Y dice que todo el pueblo entró en temor, en terror de querer entrar. Entonces no quisieron entrar. Pero eso fue 40 años antes. Y por ese error no entraron a la tierra prometida. Y les dijo: de todos ellos, usted lo revisa en ese mismo capítulo, y dice: de todos ellos Dios no se agradó. Y no entraron. Solo, dice, solo mi siervo Josué y mi siervo Caleb, porque en ellos hay otro espíritu. Porque en ellos está el Espíritu de Dios. Josué y Caleb fueron los que dijeron: no, hermanos, no importa cuán grandes y cuán gigantescos sean los moradores de la tierra prometida, si Jehová está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Ellos tenían otro espíritu, tenían fe en Dios, confiaban en Dios y eran obedientes a Dios. Hermano, ¿cuántas de nuestras desobediencias en el 2018 nos ha hecho detenernos en nuestro caminar? ¿Cuántos de nuestros errores en el 2018 nos estancó la vida espiritual? Revisemos el 2018 para no cometer los mismos errores en el 2019. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme darle un versículo más. Ahí acompáñame al libro de los Salmos.
En el Salmo capítulo 25, versículo 14, dice una verdad pero exquisita, una verdad linda para aquellos que quieren avanzar en su vida. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, oiga esto, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos quieren conocer el pacto de Dios? ¿Cuántos quieren conocer los pactos de Dios? ¿A quiénes se los revela? A los que tienen comunión íntima. Hay una versión que dice a los que tienen una comunión de obediencia con Dios. Hermanos, los errores, las desobediencias nos detienen, nos estancan o nos hacen dar vueltas, como le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando tenemos comunión con Dios, Él se encarga de revelar los secretos, de revelar los pactos para nuestra vida. Este año 2019, hermano, debemos procurar con todo nuestro corazón establecer metas en nuestra vida. Debemos procurar en nuestro corazón no seguir cometiendo los mismos errores si los cometimos. Si usted no cometió ni un error, bendito sea el Señor, qué bueno. Solo le va a tocar recordar el pasado para confesar y declarar que Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero. Pero si cometimos errores, Jeremías dice: paraos en los caminos y revisad cuál es el camino perfecto, cuál es el camino correcto. Porque puede ser que estás caminando tu propio camino y no el camino del Señor. Y por eso es que uno choca. Por eso es que uno choca con la voluntad de Dios. Por eso es que uno choca contra la desobediencia. Porque está llevando su propio camino y no el camino del Señor. Tercer área. Voy a terminar. La tercera área que vale la pena revisar es el camino que está por delante de nosotros. Ya revisamos el pasado y vimos que Dios es fiel, ¿sí? Ya revisamos el pasado y vimos que cometimos errores. Errores que a veces nos detuvieron, nos estancaron o nos hicieron estar dando vueltas. No los cometas de nuevo en el 2019. Pero revisemos el camino que tenemos por delante. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? La Biblia nos lo dice. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia que tiene Dios para nosotros? Jeremías 29, 11 dice, ahí está, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay una versión que me parece que es la versión NBI, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Sabe usted que Dios tiene planes, hermano? Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Desde el día en que te tomó como hijo de Dios, Él, hermano, Él empezó a operar su plan. Ya lo tenía desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía su plan para nuestra vida. ¿Cuándo empezó a operar ese plan? Desde el día en que Él entró a tu corazón, empezó a operar el plan de Dios. De tal manera que en el año 2018 el plan de Dios ha estado operando. Hubo algunas fallas del plan de Dios por nosotros, no por Él, porque Él es perfecto. Por nosotros, porque a veces Él nos dijo: ve por aquí, y nosotros agarramos por acá. Por nosotros, porque Él nos dijo: ven y entrega mi corazón, y tu corazón, y nosotros le dijimos: no, Señor, todavía no, estoy muy joven.
quiero todavía hacer lo que yo quiero. Y entonces detuvimos el plan de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto. Veamos hacia adelante, ¿qué es lo que Dios tiene preparado? Él tiene preparado planes de bien, planes de paz y planes de bendición. Yo no sé si usted lo cree, pero yo confío en sus promesas, porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son reales. Debemos de saber, debemos ver hacia adelante, hermano. Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Él tiene planes de bien y planes de bendición. Ahora, estamos viendo hacia el futuro. Sabemos definitivamente que Dios tiene planes de bendición. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos planes? La Biblia nos lo dice, del camino que está adelante. La Biblia lo dice. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 1. El apóstol, el escritor de Hebreos, se dio cuenta que había una carrera que seguir, un camino que avanzar, y nos da claves para avanzarlo bien. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué dice, hermano? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que está delante. ¿Ya la vio, hermano? ¿Ya vio usted que hay una carrera que seguir? ¿Ya vio usted que hay un camino que Dios nos ha trazado, que quiere que sigamos? Que es importante que nos despojemos del peso que nos detiene. Hay que botarlo. Si usted siente hoy sería el mejor día para hacerlo. Ahora, por supuesto, no vaya a esperar hasta el próximo 31 para volver a hacer lo mismo, ¿va? Pero hoy sería un buen día para despojarnos de aquello que nos detiene en nuestra vida. Si usted siente que algo lo detiene, tírelo a los pies del Señor. Si hay algo que le provoca tristeza, si hay algo que le provoca amargura, si hay algo que le provoca molestia, incomodidad en su alma, tírelo a los pies de Jesucristo. Botemos todo peso y todo pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante. No vamos a poder caminar o correr esa carrera si llevamos sobrepeso en nuestra vida. Usted ve a los corredores de 100 metros, 200 metros, los que corren aún las maratones. Mire, hermano, cada día preparan hasta nuevos tipos de camiseta, calzoneta, que cada vez son más aerodinámicos, más ligeros, no pesan nada. Hasta aquellos que van en bicicleta, hasta el casco, ¿ha visto cómo es, hermano? Así como alargado de atrás, para romper mejor el viento, para que el viento no los detenga. Mire, hasta el viento lo detiene a uno a veces. Aleluya. Es que está muy frío para ir a la iglesia, dice. Uy, es que hay mucho viento, el carro se mueve. No puedo ir hoy. Hasta el viento lo detiene a uno. Hasta el frío. Hoy está lloviendo, está nublado. No importa. Dios siempre viene a la iglesia. Aleluya. Dios siempre está aquí. ¿Por qué? Porque Él está preparándonos para llevarnos. Botemos todo peso. Botemos lo que impida en nuestra vida el seguir con paso firme
al Dios de los cielos. Es interesante que el llamado de Dios, el único llamado de Dios es: sígueme. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que les dijo a los discípulos: sígueme. Me encanta a mí ese llamado, porque no fue un llamado muy espectacular. No fue un llamado impresionante. No, sígueme. Alguien le dijo, uno de los discípulos le dijo: Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? Entonces ya lo piensa uno: así no, porque yo no dejo mi camita. Ya las cosas son más difíciles. El seguir a Dios nunca ha sido fácil. Por eso yo no creo en el evangelio que arregla todos los problemas, porque no es un evangelio bíblico. El evangelio bíblico es: sigue a Jesucristo y tendrás vida eterna. Jesús les dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe la que vence al mundo. Es la fe la que te va a hacer un vencedor. Alguien con pruebas, pero vencedor. Alguien con aflicciones, pero vencedor. Alguien con dificultades, pero venciendo, hermano. Y va uno de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén, amén? Yo quiero terminar con esto. Revisamos el pasado para ver la fidelidad de Dios. Revisamos el pasado para no cometer los mismos errores. Y revisamos el camino hacia adelante para volvernos más firmes y no desmayar en el camino. Un día de estos vi por ahí algo que me llamó la atención. Y hablaba acerca del conocimiento de Dios. Cuánto uno conoce a Dios te hace tomar mejores decisiones. Si conoces más a Dios, tus decisiones van a ser más fáciles, porque conoces al Señor. Y alguien puso por ahí dos caminos. En un camino, como en el desierto, y habían dos caminos con dos rótulos. En un rótulo decía que aquí en este camino había agua en 9 o 10 kilómetros. Y en el otro rótulo decía: a 50 metros hay H2O. Pero resulta que aquel agarró el camino de 9 kilómetros, porque sabía que era agua, pero no sabía que era H2O. Usted sabe que es H2O, ¿verdad? Es agua a 50 metros. Cuando no conoces las cosas de Dios, agarras siempre el camino más largo, porque no conoces cómo funciona Dios. No conoces cómo es que Dios trabaja. Y entonces tomas el camino más largo, el más duro, el más difícil. No dice la Biblia en Oseas: mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Este año hay que ver hacia adelante. Este año hay que ver lo que Dios nos quiere enseñar. Aprender más de Él debería de ser uno de nuestros propósitos más importantes. Conocer más a Dios
debería de ser nuestro propósito principal. ¿No fue Pablo el que lo entendió de esa manera y dijo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida, con tal de que yo gane el conocimiento de Jesucristo? Todo lo que yo había ganado, todo lo que yo había hecho, todo lo que había yo recibido, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer al Hijo de Dios. Pablo entendió que el propósito fundamental de la vida es conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque eso te permite tomar las mejores decisiones en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un último texto y termino. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta es una verdad que a mí me hace alegrar el corazón. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿cuántos dan gloria a Dios? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por favor, quiero que vea muy bien este pasaje, porque la misma palabra que usted y yo estamos leyendo se puede interpretar de dos formas: una forma verdadera y una forma errónea. Voy a ver la forma errónea primero. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La forma errónea: entonces, pues ya no hagamos nada, el Señor lo hará todo. Él se va a encargar de perfeccionarnos. Sentémonos, crucemos los brazos, vivamos la vida. Él se va a encargar de hacer todo. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? ¿No? Mucha gente toma este pasaje y dice: yo estoy convencido de que Dios va a terminar su obra en mí. Y se cruzan de brazos, se sientan, miran el paisaje, esperando que todo lo va a hacer Dios. Es un error. Porque lo que Dios está diciendo es que aquel que comenzó verdaderamente la obra en cada creyente, Él va a poner todos los recursos, todo lo necesario, todo lo esfuerzo para perfeccionar nuestra vida. Pero a nosotros nos dice la Biblia: sé diligente. A nosotros nos dice la Biblia: esfuérzate en la gracia de Dios. A nosotros nos dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es: no te cruces de brazos. Aquel que comenzó en ti va a terminar la obra, pero tú y yo seamos diligentes en lo que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Pero tú y yo sepamos esperar pacientemente en Dios. Pero tú y yo sepamos confiar y actuar como los hombres de fe actuaban. Creyó Abraham a Dios y dejó su tierra y se fue a buscar a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. No, hermano, no. Le cuento que a Israel le caía en el desierto maná del cielo, ¿cierto? Pero cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les dijo: vaya, mi hijo, ahora siembre y coseche.
yo te voy a prosperar en esa tierra. Pero ellos tenían que sembrar, ellos tenían que arar, ellos tenían que poner la semilla, ellos tenían que cuidar el plantillo, y Jehová lo prosperaba y lo prosperaba. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra vida ya sembraron la semilla. ¿Cuál es esa semilla? Jesucristo. Ya fue sembrado en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarla. Como dice Hebreos, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, ¿qué nos toca? Cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo termino haciendo un recuento de esto. Revisemos nuestro pasado para confesar de que Dios es fiel. Revisemos nuestro pasado para no cometer los errores que cometimos en este año 2018. Pero mire hacia adelante, porque Dios tiene un camino de bendición, de planes de bien y de planes de paz para nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. Cerremos nuestros ojos y dediquémosle un tiempo de reflexión. Ahora que estamos cerrando un año, reflexionemos en cuánto ha sido fiel Dios para nosotros. Pero también reflexionemos en ya no seguir cometiendo los mismos errores. Porque Él ya tiene un plan para nosotros en este año que viene. Solo pide de nosotros nuestra obediencia, nuestro corazón. Así cerrado tus ojos. Los que hemos visto que Dios ha sido fiel este año, ¿te quieres venir aquí adelante a decirle: Señor, tú has sido fiel en mi vida? Tú me has sostenido. Ha sido tu misericordia la que ha sostenido mi vida. Véngase. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos alcanzó. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Y hoy podemos confesar con nuestros labios que tú has sido fiel, que tu fidelidad ha sido grande. Y no podemos dejar de confesar. Aleluya. Démosle gracias esta noche. Declaremos y confesemos su fidelidad. Confesemos su misericordia. Aleluya. Oh, Jesús.
bendecimos, Señor. Sí, mi Dios.